Bien, vamos ya a dar inicio. Mi nombre es Eduardo Montoya. He estado en el mundo de la educación desde los 16 años. Tanto así, pues, de que lo he definido como mi propósito de vida: ayudar a desarrollar el potencial humano, motivando, inspirando y transformando la vida de las personas que Dios me permite conocer. Soy licenciado en Administración de la Educación y me he desempeñado también como generalista de recursos humanos, especialista en capacitación, de los cuales ya llevo más de 20 años como formador, facilitador, motivador, ¿verdad? Con diferentes temas, principalmente las competencias blandas, que es a lo que actualmente me dedico. Sin embargo, aprendí Excel hace muchos años y eso me permitió crecer dentro de la compañía donde yo trabajaba. Dejé de ser docente un buen tiempo y trabajé 20 años en una compañía de retail y comencé ahí a aprender el Excel, y en una ocasión pues me dieron la oportunidad de pasar al área financiera a manejar todo lo que tenía que ver con los análisis de variación de los estados de resultados, y ahí aprendí bastante todo el tema financiero. Las finanzas no son muy fuertes, pero sí las entiendo muy bien por la experiencia laboral que tuve. Entonces estamos acá con este propósito de ayudarles como especialista en Excel, conocedor. Aprendí por la necesidad del trabajo y hemos estado usándolo por mucho tiempo. También hicimos un formulario para pedirles qué temas les gustaría aprender en estas clases gratuitas. Este fue el resultado: 89 personas votaron por tabla dinámica, por eso estamos hablando en este día de este tema, y también el resto de temas que están ahí que los seleccionaron. También pedimos que sugirieran otros temas y salieron temas como dashboard, ¿verdad? Que posiblemente hagamos una clase también que tiene que ver con controles de mando en un resumen para presentar información a gerencia, por ejemplo. Gráficos dinámicos que están relacionados con las tablas, cómo se manejan bases de datos, y vamos a hablar algunos consejos de ello. Yo tengo un canal de YouTube donde ustedes pueden accesar, ¿verdad?, para ver contenido también gratuito. Por ejemplo, en este canal yo puse 4 videos que para los que son más nuevos en el uso de Excel. Entonces aparezco ahí como Eduardo Montoya, y aquí tenemos para aprender lo básico de Excel, conocer un poco todas las funciones de los menús. Por ejemplo, en este segundo video hay menú insertar, diseño de página, menú datos, etcétera, etcétera. Y también ahorita está ahí un ejercicio muy interesante para usar fórmula, que es una guía para hacer una tabla de amortización. Con esa tabla de amortización usted puede usar varias opciones para aprender fórmulas avanzadas, fórmula anidada, y ya están elaborados estos tutoriales ahí para que usted pueda aprenderlo y usarlo en cualquier momento en su aprendizaje de Excel. Lo primero, toda tabla dinámica lee una base de datos. ¿Qué es una base de datos? La definimos como una información que está organizada en columnas. Eso significa campos, y a la fila le llamamos registro. Entonces este primer campo es el campo de ID, que tiene formato numérico. En este caso pues sería como un código de producto, que aquí está en formato consecutivo, pero puede ser cualquiera de los códigos que pueda tener un producto con mayor cantidad de dígitos. Tenemos el campo nombre de producto, que es un campo de texto, el proveedor y categoría, que también son de texto, igual a la cantidad. Y acá tenemos el campo de precios, que es un campo numérico, igual al resto de los que está acá. Entonces aquí en el archivo que le mandé no tienen esta información, que se la vamos a añadir. Voy a hacerlo así un poquito diferente para que haya variación. Le voy a poner aquí 1 de enero de este año, 1 de febrero y 1 de marzo. Vamos a ocupar 3 meses, como que fuera información de 3 meses, para luego sencillamente copiar esto y tener un campo con fecha y hacer el ejercicio que corresponde. Entonces, lo más importante es que podamos entender y usar correctamente la base de datos que va a leer la tabla dinámica.
Si la base de datos tiene filas vacías, entonces va a ocurrir errores. Si la base de datos tiene combinadas formatos de celda y número, por ejemplo, que acá en el proveedor de repente alguien coloque número, entonces este campo no va a ser un campo íntegro porque estaría combinando texto con número. Todo el campo debe ser de texto y solo deben de haber letras o fuentes ahí para ese campo. Bien, entonces, ¿qué no debe haber en una base de datos? Que por ejemplo, fila vacía. Si yo corto aquí o introduzco una fila vacía, entonces esta base de datos solo me va a leer hasta la fila 10. No puede haber fila vacía. No pueden haber columnas vacías. Si yo corto aquí insertando fila en medio de esta base de datos, entonces cuando yo quiera leer el rango, solo me va a leer de A1 a C10. Entonces no puede haber estas cosas que afectan la lectura de la base de datos, sino que debe estar todo junto, sin filas vacías, sin columnas vacías y con información completa. De repente, pues, aquí pudiera faltar la palabra condimento, pero no importa. Aquí no es una fila, solo es una celda vacía. Entonces, este es lo primero, que la base esté bien organizada y que yo conozca mi base para saber qué información es la que puedo resumir. El objetivo de la tabla dinámica es resumir. Entonces, funciona de la siguiente manera. No es necesario que yo seleccione mi base de datos, sino que solo me ubico en cualquier lugar, porque sé que no hay nada vacío alrededor. Me vengo al menú Insertar, Tabla Dinámica, y así como están las opciones, le doy a Aceptar y me aparece este espacio para armar mi tabla y los campos de la tabla que muestran todos los campos de la base y las 4 áreas que son filtro, columna, fila y valores. Aquí donde está el aprendizaje principal. ¿Cómo sé yo qué poner en cada una de estas áreas? Estos son los ejercicios que vamos a hacer ahorita. Primero, nombre de producto. Yo ya sé que estos son los nombres de todos mis artículos. Yo lo arrastro a fila y entonces automáticamente la tabla dinámica me muestra toda la fila de mis 77 productos. Otra forma que hace la tabla dinámica es que como este campo es de texto, si yo le doy clic en la cajita y le doy el cheque, entonces hace la misma función. Él de forma automática se viene a fila, porque fila es donde van los rótulos. Ahora hacemos lo mismo. Digamos que yo quiero conocer las ventas, entonces tengo las ventas, el campo venta aquí. Este campo venta es numérico. Si yo le doy clic, automáticamente se me viene a la sección de valores y a la par de cada una de las filas me pone el monto de la venta. Si yo quiero, también hago lo contrario. Yo aquí jalando hacia afuera puedo quitar el campo y también yo puedo volver a ponerlo si lo arrastro a esta sección de valores. Si se fijan, a la par hay una pequeña pestaña que sirve para realizar operaciones con valores. En este caso, la forma por defecto es sumar los valores. Entonces, si yo aquí le doy clic en la pestaña configuración de campo de valor, yo puedo ver qué otras opciones me presenta esta área de valores. Yo puedo sumar, contar, calcular el promedio, el máximo, el mínimo y las demás opciones que están por ahí. Por defecto me selecciona suma. Ahora voy a quitar esto. Si yo lo que pongo en esta sección de valores es un campo de texto, lo arrastro y lo coloco acá, lo que me va a seleccionar es la opción cuenta. Cuando Excel determina que el campo es numérico, pone suma. Cuando lee que es un campo de texto, pone cuenta. Entonces, igual yo puedo aquí irme a la configuración y usar cualquiera de las opciones que me permite Excel. Entonces, ¿qué significan las columnas? Voy a quitar este campo proveedor, voy a poner las ventas. Voy a poner ventas como valor. Entonces, yo ya sé que en mi base de datos yo tengo meses. Entonces, los meses
yo lo puedo poner en columna. ¿Y qué hace la columna? Me puso aquí los rótulos de meses que yo ya creé y me pone la información en cada uno de los meses, la información que corresponde a cada uno de los artículos que están en fila acá. Entonces de esta manera estoy usando el campo columna. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo yo quiero mejorar esta presentación y usar el campo filtro? Entonces lo que puedo hacer yo es hacer un cambio. Yo puedo usar el proveedor para filtrar la información y que no me muestre todos los artículos, sino que me muestre artículos por proveedor. Sería de esta manera. Ya aquí me aparece el filtro, me dice toda, significa que está mostrando todos los proveedores, todos los 77 artículos que tenemos en la base. Y selecciono, por ejemplo, este que dice Exotic y le doy a aceptar. Me hace un filtro de los productos que corresponden a este proveedor, mostrándome la información de venta que está organizada en columna. Así se arma la tabla dinámica. Estas son las filas, estas son las columnas, estas son los valores y aquí tenemos el filtro. ¿Dónde comienza el aprendizaje? Cuando yo manejo bien mi base de datos. Cuando yo sé de que mis productos, igual sería como que yo tenga aquí un filtro. Yo digo, mostrame proveedores Exotic Liquids y mostrame las categorías y cuántos es que ha vendido en cada mes. En este caso, el ejercicio de venta que tenemos de aquí es solamente para la explicación. Realmente, un archivo de venta repite los ítems porque digamos, yo puedo vender 200 unidades de ítem en diferentes fechas, en diferentes momentos. Entonces me deberían de aparecer 200 líneas de T para yo poder hacer el ejercicio de venta. Pero en este caso, pues solo tenemos una línea con una venta para hacer el ejercicio. Entonces, este filtro que yo hago acá es el mismo que estoy haciendo en mi tabla dinámica de esta manera. Probemos otro proveedor, ¿verdad? Para ver cómo filtra. Entonces me va a estar mostrando la información de cada uno de estos elementos. Vamos a ver otro detalle para seguir aprendiendo. Vamos a eliminar esta tabla. Vamos a estar haciendo varias para ver algunas opciones aquí. Aquí voy a quitar el filtro que teníamos. El jefe me pide que quiere saber cuántos proveedores tenemos en la base de datos y cuántos artículos tiene cada proveedor. Entonces yo vengo acá a insertar, tabla dinámica, aceptar, coloco proveedor en el campo de filas. Entonces aquí me está diciendo, si yo cuento, aquí señalando esto, aquí me dice que son 29 proveedores. Entonces yo puedo tomar el mismo campo proveedor, ponerlo a la par, valores, y aquí lo que me está dando primeramente son los 77 artículos. Me está diciendo cuánto ítem tiene cada proveedor. Si yo me ubico en esta columna y le doy ordenar de manera de mayor a menor, entonces aquí me dice que este proveedor tiene 5 ítems, este otro tiene 5, los demás tienen 4, 3, 2 y así sucesivamente. Entonces, tomando el mismo campo, yo puedo tenerlo en fila y en este caso, como es un campo de texto, entonces él me cuenta cuántos artículos hay o cuántas veces la palabra proveedor está repetida y me va contando de esta manera. Y para saber cuántos son los proveedores, simplemente yo puedo seleccionar aquí o ocupar una fórmula de contar para saberlo, ¿verdad? Entonces este sería otro uso que puede haber. El tema está en que conozcamos bien nuestra base y también conozcamos cómo armar la información. Entonces hagamos otro ejercicio. Me pueden decir, quiero saber la existencia de la categoría de bebidas. Entonces vamos a eliminar esta para no tener problema ahí y decimos ok, vamos a insertar tabla dinámica y ahora lo que me piden es la existencia de categoría. Entonces primeramente tomo categoría, como es de texto se me va a formar aquí el listado y luego me vengo a existencia, lo arrastro acá, me aparece de forma automática suma y aquí me está dando cuánta existencia tienen estas categorías. Ahora me dice, ok,
quiero que además de la categoría tenga el artículo. Entonces tomo el nombre del artículo, lo ubico acá y de forma automática Excel me presenta la tabla dinámica con este formato. Cuando yo le doy clic a la tabla, se me aparecen acá las herramientas de tabla, dos menús más. Si yo le doy clic fuera de ahí, sencillamente desaparecen. Entonces, cuando yo le doy clic y me aparece, aquí tenemos analizar y tenemos diseño. Si yo me vengo a esta pestaña de diseño y me vengo a diseño de informe y acá selecciono mostrar formato tabular, entonces se me ubica de esta manera. En lo personal, a mí me gusta más este formato. Entonces la tabla muestra por columna. En este caso, donde los nombres son diferentes, va a generar una fila. Y cuando los nombres son los mismos, entonces me va a generar un rótulo al inicio y el resto queda vacío. También me muestra la opción del subtotal o total de esta categoría. Entonces veamos las otras opciones. Siempre dándole clic sobre la tabla, me vengo a diseño y probemos lo otro. Entonces la forma compacta es la forma automática. A mí esto pues casi no me gusta usarlo, pero esta es una forma de presentar el informe. Y la otra es formato esquema, que es parecido a la de tabular, pero como les mencionaba, ahí me gusta más usar esta opción. Y entonces, si yo quiero eliminar aquí donde dice bebidas, esto es lo que quería hacer, yo puedo seleccionar esto, ponerle un color, entonces todos los que están amarillos son subtotales. Tengo dos opciones. Una opción, desde aquí el menú diseño, puedo quitarlo, no mostrar subtotales, inmediatamente se va. Y la otra opción es dándole botón derecho en esa línea y quitándole el cheque de subtotal. Entonces estas son las opciones que están por acá. Entonces aquí le hablaba de los totales generales. Por ejemplo, esto aquí tenemos los 3 meses de existencia y aquí suma el total general. Si yo me vengo acá y le digo que lo desactive para filas y columnas, porque aquí abajo también tenemos un total de todas las columnas. Si volvemos, aquí activamos para filas y columnas, entonces vuelve a aparecer nuestros totales. Excel, ya conociendo que hay varias necesidades de el usuario, también ahora ha puesto a partir de 2013 la opción de insertar tablas dinámicas sugeridas. Esta que tiene el signo de interrogación me forma tabla dinámica por defecto. Por ejemplo, esta dice que es suma de precio por unidad por suspendido. Vamos a darle ahí clic en aceptar. Entonces ya de forma automática me aparece armada y ha ocupado el campo suspendido, el campo de nombre de producto, está sumando los precios y me ha ocupado los meses. Entonces de esta manera está trabajando de forma automática. Voy a ponerla en formato tabular para que se vea de esta manera. Aquí tenemos esta otra opción. Cuando un campo contiene información como este, ¿verdad? Que todo esto que están acá tiene suspendido falso, entonces aparece este expandir o contraer. Entonces si yo quiero contraerlo todo, me vengo al campo donde está el signo menos, le doy botón derecho, expandir, contraer y por ejemplo le digo contraer todo el campo. Entonces ahí me muestra falso y verdadero, que son las dos opciones. Y si yo quiero abrir uno, entonces solo doy clic en uno. Y si yo quiero que se abra todo, le doy botón derecho, expandir y le digo expandir todo el campo. Entonces se me abre toda la información que está mostrando. Vamos a probar otra. Vamos a darle eliminar. Nos volvemos a nuestra base de datos. Recuerden de que no es necesario que yo esté seleccionando toda la base de datos o iluminando de esta manera para que me funcione. Simplemente me ubico en cualquier lugar, insertar tabla dinámica. Entonces ahora me presenta esta otra opción. Esta dice que suma las unidades de existencia por categoría. Vamos a probarla. Damos en aceptar y lo que me está agarrando es siempre en las columnas, me pone el mes, está sumando las unidades y tiene categoría y producto. Algo parecido a la que habíamos hecho hace un momento. Entonces, si yo abro aquí la categoría carnes, en el signo más, me muestra
todas las carnes que están registradas ahí como artículo, la existencia que tiene cada uno de los meses y el total general. Otro detalle, en la ficha analizar, y me muestra la información de lo que yo estoy seleccionando. Por ejemplo, aquí esta es categoría, esto que selecciono aquí es mes, ¿verdad? En este campo activo, el campo activo que yo estoy seleccionando me lo va a mostrar acá. Puedo agrupar aquí estos dos datos que se pueden ver después, segmentación de datos para organizar de forma diferente la información, pero lo que aquí quería mostrarle es la parte de cambiar origen de datos. Entonces, este origen de datos es la selección automática que hace de la hoja producto, que se llama la hoja, el rango de A1 a L78, que es donde hay información. Entonces, si por alguna razón yo necesito agregar una columna, como hice con el mes, por ejemplo, voy a hacer este ejercicio solo para que vean lo del rango, y en esta, digamos que yo quiera ponerle algo de un control, solo para tenerlo. Entonces, los que tienen 1 van a cumplir cierta condición. Entonces voy a poner ahí aleatoriamente algunos cuantos 1, como que estoy marcando para un control de algo, solo para hacer el ejercicio. Entonces, si yo tomo la tabla, me vengo a mi hoja donde tengo la tabla, me vengo a analizar, a cambiar origen de datos. Al darle clic aquí, ella me va a mostrar la información hasta la columna L. Pero como ahora ya estoy usando la columna M, entonces yo puedo sustituir aquí la L por la M. Estoy ampliando el rango y ahora sí ya incluye esos números que había puesto ahí. Si lo vuelvo a dar, ya me aparece seleccionada hasta la letra M. Entonces esto, cuando yo estoy trabajando el rango, es importante porque de ahí le estoy tomando la información, y esto lo encontramos en analizar. También hay opciones de campo calculado. Yo puedo multiplicar o hacer cualquier operación con campo calculado. Yo puedo insertar un gráfico dinámico. Aquí me aparece otra vez lo de las tablas recomendadas, y aquí otra cosa importante, me dice que mostrar esta sección de campos de tabla, aquí se llama lista de campos. Si yo le doy ahorita clic en cualquier lugar de la hoja, se me quita de forma automática, y si le vuelvo a dar clic en la tabla, me aparece de forma automática. Pero si en mostrar yo quito la lista de campos, entonces aunque yo esté dentro o fuera de la tabla, la lista no me aparece. Esto es útil, por ejemplo, cuando yo he estado ya trabajando en mi tabla, quiero más espacio, me estorba algo aquí, tener la lista de campos, entonces lo puedo quitar en mostrar. La necesito nuevamente, me vengo a mostrar, lista de campos, y aquí puedo tener esta información. Y también están encabezados y los botones de agrupar que mostramos por acá. Entonces, básicamente el reto principal de alguien que está aprendiendo tabla dinámica es saber qué pasa cuando usted coloca esta información. Entonces vamos a quitarla de nuevo para repetir y darles un chance a ustedes de que nos puedan preguntar. Número 1, filas. Si yo pongo filas aquí, ahí se me llama la fila. Categoría, debajo de esta se me pone aquí a la par. Por eso aquí es que yo utilizo diseño tabular para que se me ponga a la par. Entonces aquí tengo subtotales, los voy a quitar, y entonces aquí yo tengo mi proveedor con su categoría. Si yo sigo poniendo más campo, por ejemplo, yo quiero poner precio por unidad, lo puedo poner acá, entonces me va a hacer los rótulos de los precios. Como este es campo numérico, lo muestra de esta manera. En buena teoría, el campo numérico debería ir en valores. Entonces lo voy a poner aquí en valores, y ahora sí, se me crea una nueva columna y está por acá. Yo quiero que me muestre columna, entonces esto me pueden servir los meses. Entonces yo tengo aquí un campo mes, que si yo lo pongo en columna, entonces ya me separa la suma de precios que yo tenía, ubicando la información de cada existencia en su columna y agregándome un total general. ¿Qué pasa si yo pongo el mes a la par de categoría? Entonces me aparece aquí como una fila, y aquí solo me muestra la información de febrero, porque estaría agrupando todo esto que está aquí de febrero
corresponden a estos precios de cada una de las categorías. Entonces, para efecto de aprendizaje, vamos a dejar mes en columna. Entonces nos quedaría acá. Y ahora, ¿qué es el filtro? Lo que ya hemos visto ahorita cuando empezamos. Es simplemente una forma de poder ordenar la información por algo que está controlándonos con mayor jerarquía. Entonces aquí en este caso voy a jalar el nombre del artículo y al proveedor lo voy a subir a filtro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí me generó un subtotal, lo quiero quitar con esta opción de quitar el cheque, y de esta manera acá ya tengo mi filtro, que significa que yo puedo tomar un proveedor cualquiera, resumir esta información con la tabla dinámica. Algo que se me escapó mencionar al inicio, yo tomé esta información de Access. Access tiene una base de prueba que se llama Neptuno. Entonces de esa base yo tomé esta tabla para poder hacer el ejercicio. Entonces también se la pasé, y si no la tienen se las puedo pasar para que ustedes vean nuevamente este video y practiquen esta primera opción. Buenas noches, disculpe, yo quisiera hacer una pregunta. Adelante. Usted en la tabla colocó control, agregó la columna control, ¿verdad? Puso 1. Vamos a cambiarle el rango 2 veces para que veamos que cuando agrego yo un rango aparecen al final, ¿verdad? Entonces me vengo aquí, cambiar origen, y digamos que esto lo voy a dejar hasta la columna G. Se sustituyo la M por la G para que me corte el rango. Entonces aquí se me desaparecen todos los demás campos. Y me llega hasta unidad de existencia. Entonces si ahora regreso y le digo que me corrija y que en vez de que llegue hasta G, llegue hasta M, entonces yo cambio el rango aquí, le doy a aceptar y entonces me aparecen los campos. Nada más que están ahí más abajo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está la riqueza de esto? Que yo puedo ayudarles a ustedes. Si ustedes trabajan en Excel, tienen bases de datos y quieren trabajar con las tablas dinámicas, entonces podemos tener sesiones donde ustedes puedan hacer su ejercicio con su propia información para que aprendan con algo totalmente práctico. Porque acá, como les dije, esta es una base de prueba para hacer el ejercicio, y si esto fuera un informe de venta, pues serían de muchos más ítems repetidos, porque digamos estoy registrando por fecha, digamos. Entonces, si usted tiene una información y que quieren, digamos, dominar cómo hacer las tablas, entonces yo ofrezco ese servicio de cursos personalizados. Este ejercicio lo que es un listado de productos de mi empresa, vamos a poner, ¿verdad? Entonces tengo esta empresa, tengo estos proveedores, tengo 77 ítems. Entonces aquí lo que me está diciendo es cuántos de estos ítems están suspendidos. Entonces el que es falso está activo y el que es verdadero lo voy a filtrar aquí. Entonces me está diciendo tenés 8 ítems que están suspendidos. Entonces suspendido podría significar de que no puedo hacer pedido. Suspendido podría significar de que no puedo hacer venta. Entonces esta información yo tengo existencia, algunos están en 0. Entonces si los tengo suspendidos y están en 0, pues ni estoy comprando ni estoy vendiendo, no hay problema. Pero con los que tienen existencia y si están suspendidos y no me deja vender, ¿qué hago para venderlo, verdad? Eso es, digamos, un campo de control que llevan las bases de datos cuando, digamos, querés manejar cosas como estas, pues artículos que están suspendidos, artículos que están fuera del inventario, artículos que están agotados, que están activos en el sistema pero no tenés productos, digamos, exhibiendo, etcétera. Pues dependiendo de cada empresa, ellos pueden poner campos que controlen y le den información para filtrarlo. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer algo aquí sencillo. Voy a poner aquí todos los proveedores para que me muestre toda la tabla. Voy a quitar las categorías, voy a quitar la suma de los precios y ahora lo que yo quiero que me dé aquí los que están suspendidos. Entonces los voy a poner aquí y en valores puedo agarrar el mismo suspendido y ponerlo acá. Entonces, o mejor lo voy a poner en columna.
Entonces aquí ya me estaría diciendo cuáles son los que están suspendidos, verdaderos. Entonces aquí al final me da el total, me dice 69 están sin suspender, están activos, 8 aquí. Este gato también se podría cambiar. Podría ser activo e inactivo, por ejemplo. Los que son falsos están activos, los que son verdaderos están inactivos. Esta podría ser una de las funcionalidades de ese campo. Vamos a resumir, ¿verdad? Para afianzar el conocimiento. ¿Dónde está la clave? En que no hayan filas ni columnas vacías. Esta es la primera clave. La segunda, cada campo de la base de datos con su característica. Este es un campo de número, este es otro campo de número, entonces aquí solo debe haber número. Si yo aquí ya le meto una letra y digito otras cosas que quiero controlar, entonces ya no hay integridad en la información, me puede generar un error porque estoy combinando letra con número. Entonces debe quedar la información íntegra, todo el campo de números y todo el campo de texto. Y aquí, por ejemplo, el campo que le metí de mes, entonces tiene formato fecha. Entonces este formato fecha se puede utilizar. Voy a rearmar aquí la tabla para que me muestre ventas. Voy a quitar los suspendidos. Quiero que en vez de suspendido me muestre por mes. Entonces, y aquí también hay un detalle. Ahorita que estoy armando esto, el formato de número está en formato general. Entonces yo puedo iluminar esto, ¿verdad? Para que visualmente se vea mejor con millares. Puedo quitarle los decimales para tener una mejor vista. Esta información la tengo así de forma, digamos, tabla de datos. Pero aquí tenemos esta opción en analizar e insertar segmentación de datos. Entonces, cuando yo tengo esta escala de tiempo, por ejemplo, le voy a dar clic acá. Aquí tengo el campo mes. Lo voy a aceptar. Entonces, ella me forma todo el año, ¿verdad? Ahorita tengo información para 3 meses. Entonces, si yo le doy clic en enero, se fijan, solo me muestra la columna enero. Si yo le doy solo clic en febrero, me muestra la columna de febrero. O sea, esto es una opción para cuando los que me estaban preguntando, no sé si alguno hace dashboard, ¿verdad? O cuadro de comando. Esto sirve para hacer estos resúmenes. Entonces usted manipula acá, ahora dice usted quiero enero y febrero. Entonces selecciona los dos, entonces se muestran las dos columnas de enero y febrero. ¿Por qué me permite hacer esta segmentación escala de tiempo? Porque este es un campo de fecha. Si este campo no fuera de fecha y fuera de texto, si se fijan aquí en la barra de fórmulas, tiene formato 0101-2020, pero si aquí más bien yo digo enero, ya automáticamente deja de ser formato fecha y se convierte en formato texto. Entonces si me dijera enero, no necesariamente me va a dar la información de hacer esta segmentación por fecha. Otro detalle importante, cuando yo trabajo formato, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahorita tiene esto fecha corta. Yo aquí puedo personalizar el campo. Esto ya es, digamos, la parte básica de Excel. Y en vez de que me salga 01 enero, aquí en personalizar, yo le puedo poner simplemente MMM y me sale el nombre. Si ustedes se fijan, entonces dice, este es un campo de texto. No. Al campo de fecha, él sigue siendo campo de fecha. Está mostrando siempre en la barra de fórmula una fecha. Pero yo le he cambiado la forma de visualizarse y lo que me aparece es texto. Ahora no sé cómo está su nivel de Excel, pero todo formato de fecha en sí es un número. Si yo le doy millares, entonces lo que me va a mostrar es un número, donde el 1 de enero del 2020 equivale a 43.831. ¿Por qué toma este número? Porque la computadora o Windows comienza a contar como día 1, 1 de enero de 1900. Entonces, yo tengo aquí esta fecha, 1 de enero de 1900, y le pongo formato millares, me va a dar un 1. En el lenguaje binario de la computadora, un 1 en formato fecha significa que comienza el conteo de 1 de enero. Entonces este es el día
43.831 contando a partir del 1 de enero de 1900. Entonces yo puedo tener estos formatos así, dependiendo qué es lo que necesito, y lo que lo tengo es como una especie de máscara, poniéndole que solo me muestre el mes, pero sigue siendo un campo de fecha. ¿Sabían eso? Sencillamente voy a hacerlo acá. Voy a poner 20 de mayo. Entonces 20 de mayo me es una fecha que aquí el Excel la reconoce como fecha corta, ¿verdad? Entonces aquí está, fecha corta. Si quisiera fecha larga, le pongo esta opción y me muestra el día, 20 de mayo, y me da esto. Sigue siendo esta fecha, pero con esta presentación. Entonces cuando yo me vengo a número, formato de celda, número, cojo personalizar y aquí me dice las opciones. Entonces fíjense, vamos a ver varias opciones. Si yo solo le digo D, me muestra el día miércoles. Le doy otra vez más, perdón, 3D, ¿verdad? Si le doy otra, me aparece miércoles. Entonces yo le puedo poner coma. Y luego le doy el DD, que son el 20. Luego le pongo aquí, manualmente, de mayo. Perdón, solo el D. Le puedo poner mayo, que es el mes, 2 veces. Luego le puedo poner entre comillas la palabra de, y luego le pongo el año, que sería pero este es en español, que año. Entonces me da 4. Si le pongo 2 me da 20, si le pongo 4A me da el 2020. Entonces en personalizar yo puedo ponerle la forma en que quiero que se vea. Entonces aquí ya me agarró estas 4M, que significa que solo me mostraría mayo. Entonces si yo le doy a aceptar, ahí está mayo. Si yo le doy aquí, que además de mayo, le puedo poner un guión y que me ponga el año, entonces le pongo aquí AAA, entonces listo. Lo puedo cambiar de esa manera. Entonces está en la opción, le puedo dar aquí botón derecho también, ¿verdad? Y darle en formato de celda, personalizar y probar ahí las opciones con D, M y A. Y toda cosa que yo ponga entre comillas, entonces ella me lo va a aceptar como un texto. Entonces yo le pongo aquí fecha, los puntos, espacio, cierro, espacio. Entonces al darle clic aquí, fíjense que le escribí la palabra fecha, pero él sigue siendo un formato fecha. Es decir, sigue siendo un formato numérico. Las fechas son números. Entonces aquí yo tengo esta información mostrada como que fuera texto, pero realmente es un formato de número. Entonces eso es importante, porque a la hora que yo ya vengo a trabajar mi campo, yo digo, ¿por qué me está dando otra información? Porque, y aquí lo voy a dar a actualizar. Voy a mostrar los 3 meses, miren. Para que muestre los 3 meses, lo voy a dar a actualizar. Entonces no hay problema, el campo sigue siendo el mismo. Yo solo lo que cambié fue la fórmula de presentación. Entonces, de esta manera, cuando yo tengo un campo que me está engañando, por así decirlo, que me dice que texto, pero realmente es fecha, y después, ¿por qué no me da? Entonces yo tengo que revisar realmente cuál es el campo. Entonces la manera de saberlo es que yo me voy y me ubico en el campo. Por ejemplo, si yo me ubico acá, en donde dice falso, miren aquí arriba me dice general. Pero si yo me ubico en venta, me dice personalizada. ¿Por qué? Porque ya cambió el formato por defecto de que trae una celda. Todo esto que yo le acabo de explicar está en los videos de Excel, porque hay una introducción para conocer todo esto, porque también algo que se tiene que trabajar con la base de datos son cómo selecciono información, ¿verdad? A veces yo quiero seleccionar toda la tabla, entonces yo veo gente haciéndole así, ¿verdad? Que van aquí, que van hasta que llegan allá, se les pasa y luego tienen que regresar y luego van hasta abajo. Imagínense que hayan 10.000 registros, entonces van lentísimo, y esto se selecciona ahí en esos videos. Yo lo explico. Simplemente yo le doy control shift flecha derecha, selecciono hacia la derecha, control shift flecha abajo, selecciono hasta abajo, y yo ya seleccioné toda mi base de datos, que esta es pequeñita, de 77 registros, con 2 comandos, usando los atajos del teclado, que también eso ha sido un
un documento que yo estuve obsequiando, creo que la mayoría de ustedes lo debe tener. Entonces de esta manera yo puedo seleccionar datos navegando de manera fácil. Ahora, solo quiero seleccionar esta primera parte, selecciono hasta donde quiero, con Shift y la flecha, le doy Control Shift, flecha derecha y selecciono hacia la derecha. Entonces hay varias opciones de trabajo que facilitan y agilizan la información. También quiero comentarles, primero voy a quitarle aquí el mes, ¿verdad? Que esté oculto. Yo sé que la tabla tiene meses, pero aquí no lo estoy poniendo. Entonces simplemente me quedo ahí en mi tabla, me voy a analizar y aquí está, insertar escala del tiempo. Entonces solo doy clic, selecciono, aquí me dice es el mes el que tiene fecha, le doy a aceptar y automáticamente se me crea aquí. Si yo quiero, mire, enero, miren aquí, voy a subirle el zoom para que lo miren mejor. Aquí yo le doy enero, tiene este producto 14.000. Yo le doy febrero, tiene 52.000. Yo le doy marzo, tiene 4.000. Yo le doy enero y febrero, tiene 14.000. Yo lo amplío a marzo, que tengo información y me da. Entonces, sin que yo tenga los campos de mes aquí, él me hace el filtro. Y también, que esta era la otra explicación que quería mostrarle, al darle clic en la tabla dinámica, de analizar, aquí está insertar segmentación de datos. Entonces está parecido, le doy clic y aquí lo que me escoge es cualquier campo. Entonces yo quiero, por ejemplo, los suspendidos. Entonces le doy clic en suspendido y le doy clic en aceptar. Entonces me muestra las dos opciones que hay en suspendido. Yo aquí esto lo puedo mover y entonces yo le digo que me muestre cuáles son los suspendidos, los que están en verdadero. Le doy clic aquí en verdadero y aquí están. Sin que yo tenga en la tabla dinámica los suspendidos, ya me está seleccionando los 8 que están marcados como suspendidos y la venta de los 3 meses. Quiero ver solo la venta de enero. Solo me ubico en enero y me cambia la información. Veamos otro. Vamos a analizar. Segmentación de datos, me muestra todos los campos de la tabla. Entonces lo que quiero ahora, por ejemplo, es que me muestre categoría. Entonces le doy clic en categoría, le doy clic en aceptar y ahora aquí me está mostrando la información de las categorías. Entonces en este caso voy a poner, aquí le quito el filtro para que me muestre todo y aquí le voy a decir mostrarme la categoría bebida. Entonces al darle clic en bebida pasa lo mismo y listo. Y fíjense que aquí en bebida todo está en falso, es decir, no hay ningún suspendido. Entonces el otro se me deshabilita. Voy a mostrar toda la información de enero a marzo. Entonces la jalo por acá y ahí tengo el dato. Entonces esto que estoy haciendo aquí ya es un adelanto. Esta es una de las opciones que tenemos para trabajar los dashboards. Que yo utilizo la misma base de la tabla dinámica, pero pongo este tipo de botones. Claro que yo tengo que ponerlo con un diseño más bonito, ¿verdad? Bien alineadito, bien presentable. Y yo puedo estar aplicando filtros sin que sea esta opción de filtro acá, sino con solo tener esta información. Bueno, es más, proveedores lo voy a quitar de filtro. Le quito proveedores de filtro y me sigue funcionando. Entonces ahorita que quité a los proveedores, miren que sí se me activó verdadero. Quiero ver de bebida cuántos están suspendidos, le doy clic en verdadero y me muestra una. Le quito el filtro. Quiero ver las carnes, entonces me muestra las carnes, los condimentos y así sucesivamente las categorías que yo tenga por acá. ¿Qué les parece esa? Aquí regularmente yo lo que uso es sumar, ¿verdad? Hay varias maneras de rellenar. Yo le doy aquí más 1 y le doy hasta donde necesite. Vamos a bajarlo por ahí. O sea, una suma de números para que me dé número consecutivo. Y aquí le puedo poner descripción 1, ¿verdad? Y cuando yo le doy doble clic, entonces ella le asigna un número y hasta allá al fondo se fueron las descripciones. Y en venta lo que le quería mostrar es lo siguiente. Vamos a venir aquí a la última fila, le doy aquí, le doy a aleatorio, una fórmula, abro y cierro paréntesis y digamos que lo doy por 1000.
le doy control enter para que rellene y ahí me puso estos números de forma aleatoria. Si quiero que me dé más dígitos, le agrego otro 0, control enter y ya me da más números. Le voy a dar clic aquí en millares, voy a esconder los decimales y control C, pegar valor para que no se me vuelva a mover, porque si lo dejo con la fórmula, cada vez que cambio una celda vuelve a cambiar la información. Entonces ya hice aquí mi pequeña base de datos. Entonces voy a crear una tabla dinámica. Digamos que simplemente quiero lo mismo, que me muestre la descripción y que me muestre la suma. Ahí está. Vamos a ver. La tabla. Aquí está, Es que no la tenía hecha la otra. Entonces en el rango 1 me está mostrando la tabla que acabo de hacer. Solo dice rango. Y en el rango 2 me está mostrando la tabla inicial que aquí yo tengo. Entonces si yo quiero combinar y digamos quiero jalar la descripción de este, entonces mira, aquí me la puso. ¿Sí se ve? Voy a poner nuevamente en diseño tabular porque ya había borrado esta tabla. Aquí, entonces, si te fijas, este proveedor corresponde a la tabla producto. Voy a nombrar esto como ventas. Entonces, mi tabla producto, que se me generó como una tabla nueva. Entonces, esto me dice rango sin número es una tabla, rango con número es otra tabla. Y aquí uno me dice, puede que necesite crear una relación de tabla. Entonces, ya esta es otra opción que yo puedo relacionar un campo para que pueda leerme información, pero de los campos deben de ser del mismo formato y también debe ser que tengan una relación, por ejemplo, que sean dos códigos, ¿verdad? En este caso simplemente yo agarré dos tablas y aquí la tengo. Entonces yo puedo tener varias tablas relacionadas y combinar información. Digamos que le quiero dar el campo venta, le doy clic aquí y ya me pone el campo venta. Entonces esta suma de venta es la venta de la tabla ventas y esta suma de venta es la venta de productos. No sé si me expliqué ahí. Permítame terminar con el gráfico dinámico. Si yo me ubico en la tabla y me vengo a analizar gráfico dinámico, entonces puedo tomar cualquier opción. Ahorita voy a tomar esta simplemente para ejercicio, aceptar. También lo puedo poner mover gráfico dinámico a una hoja nueva para que solo esté el gráfico, ¿verdad? En este caso está aquí. Entonces él me va a mostrar esta información como está en la tabla dinámica. Aquí está, aquí está. Entonces aquí yo cambio, ¿verdad? Voy a poner este otro. Queda la segmentación de datos. Entonces equivale a tener una tabla dinámica, pero que en vez de estar viendo los filtros aquí de números y letras, yo estoy viendo en forma gráfica el filtro que estoy realizando. Entonces esto es en esencia un gráfico dinámico ligado a una tabla. Por mi parte es agradecerles, ¿verdad? Voy a subir este video y les mando ahí el link. No sé si todos están en el grupo de LinkedIn. Si no, alguno no está en el grupo, puede pedirme también el acceso y yo puedo subir ahí la información para que a usted le llegue de manera más fácil, ¿verdad? Porque cuando yo publico en el feed de la red, LinkedIn no le muestra a casi nadie la información, pero sí cuando están en un grupo es más fácil que le llegue la información. Entonces muchas gracias y nos vemos mañana en la segunda sesión que vamos a ver introducción a macros.